Bienvenido a este nuevo directo. Hoy vamos a hacer un directo, la verdad, que me hacía muchísima ilusión desde hace ya bastante tiempo. Y es que hoy vamos a hablar de las causas desencadenantes de los dolores que tú puedas tener en el día de hoy. ¿Para qué? Pues para que sepas exactamente a qué se puede deber tu dolor y en base a eso encontrar una solución permanente y definitiva. ¿Para qué? Pues para que vuelvas a hacer una vida normal, para que puedas volver a jugar con tus hijos, para que puedas, volver a hacer deporte, para que salgas a caminar, para que puedas, imagínate, ir al gimnasio sin sentir esa sensación de miedo, esa sensación de temor, de que te vas a lastimar, de que te vas a hacer daño, de estar continuamente viviendo cada vez que te levantas por las mañanas de la cama, con esa preocupación en la cabeza de me voy a lastimar, es que va a aparecer el dolor, es que nunca me voy a poder recuperar. Hoy vamos a hablar, como te digo, de los desencadenantes principales del dolor. Vamos a ver las diferentes causas o razones por las que te puede doler la zona lumbar, los glúteos, las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tienes en cuenta toda esta información y averiguas qué es lo que te está provocando ese dolor, va a ser mucho más sencillo para ti que te recuperes. Así que muy atento a lo que vamos a comentar en el directo de hoy, que de verdad es importantísimo. No te puedes imaginar la importancia gigantesca que tiene lo que vamos a comentar en el día de hoy. Así que por favor, orejas bien abiertas, oídos bien encendidos y mente abierta, sobre todo, mente abierta. Así que nada, vamos a empezar con todo ello. Muchas gracias antes de nada por conectarte al directo como siempre. Han pasado menos de 24 horas y ya estamos de vuelta aquí haciendo un directo, así que con bastantes ganas, no te lo voy a negar. Así que nada, cuéntame, ¿desde qué parte del mundo me escuchas? ¿Me oyes desde México, desde Chile, que justamente Maggie te he visto por aquí, desde pues, Estados Unidos, desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, desde Bolivia, desde España? A ver, también te he visto Reda, que sé que nos escuchas desde Barcelona, si no recuerdo mal. Hola Aguilar, ¿qué tal? Bienvenido. Ani Díaz Verdugo, muy buenas. Mauricio también se ha conectado por aquí. Nelver, Maggie, Vieri 932, Capraro, Enar Pérez Olmos. Hola Maggie, ¿qué tal? Bienvenida. Carlos, Domínguez, Sugar Nevado, Reda, Agripina también se ha conectado por aquí. Rich, Gegal, Felipe Ortiz, muy buenas a todos, mucha gente por aquí de norte a sur. Muy buen nombre, la verdad. Olmedo, William, a ver, Carlos también se ha conectado, Joshua, hola, buenas desde Barcelona, saludos Reda, que justamente hemos estado hablando hace un rato, sé que me has escrito un mensaje, si no recuerdo mal, entonces cuando pueda te respondo, ¿vale? Carlos, Darkham también, desde Castellón, y dice muchas verdades. Pues me alegro mucho, Agripina, de que te sirva de ayuda todo lo que vamos compartiendo. No sé a qué te refieres exactamente con el tema de las verdades, no sé si te refieres por el tema de los medicamentos, por el tema de los médicos, o a qué te refieres exactamente. Si lo puedes comentar por ahí, pues te lo agradecería. Desde Santiago de Chile, qué bueno, Carlos. Pues oye, bienvenido por aquí, que sé que en Santiago tiene que ser bastante temprano todavía. No sé si serán casi las 10 de la mañana o algo así, más o menos, o las 11 de la mañana aproximadamente. Así que nada, como te digo, hoy vamos a hablar sobre los desencadenantes del dolor. Vamos a ver qué razones o diferentes motivos son los que pueden provocar que tú tengas dolor en el día de hoy. ¿Por qué? Porque no todos los dolores son iguales y porque desgraciadamente muchas veces pensamos que con una única terapia, con una única solución, vamos a quitarnos el dolor teniendo en cuenta que somos cuerpos y personas completamente diferentes. Así que lo que una persona necesita para tratar su dolor puede ser que en tu caso no lo necesites, porque tu dolor viene de otra parte diferente. En resumen, no todos los dolores lumbares, no todos los dolores en las piernas se tienen que tratar de la misma forma. Y esto es un error gigantesco que me encuentro a diario con muchísima gente, con muchísimas personas que me dicen, oye Fer, ¿qué ejercicios necesito yo para quitarme el dolor? A ver, lo primero, ¿sabes a qué se debe tu dolor? ¿Sabes cuál es el desencadenante principal por el cual te duele? Porque a lo mejor estamos haciendo ejercicio y tu dolor viene de que tienes un virus, una bacteria o una infección, por ejemplo, en el estómago. Pues si es eso, el ejercicio no te va a servir de ayuda, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, yo esto te lo voy a comentar para que no pierdas el tiempo, para que no pierdas el dinero y sobre todo para que puedas darte cuenta o averiguar cuál es la causa por la que tú tienes ese dolor, que eso es lo principal. Si tú no conoces la causa, ¿cómo narices, cómo diantres vas a saber el tratamiento que tú tienes que seguir? Y más, si no pides ayuda a un profesional, a un especialista, para poder sanarte, para poder recuperarte. ¿Qué es lo que ocurre?
que si tú no sabes cuál es el desencadenante o la causante de tu dolor, vas a ir dando palos de ciego, como se le suele decir. Es decir, vas a ir probando tratamientos o terapias que vayas viendo en internet, que vayas viendo en Instagram, que vayas viendo en YouTube o en TikTok, y lo que va a pasar es que ninguno seguramente te va a quitar el dolor, porque tu raíz o el motivo por el cual tienes ese dolor seguramente sea muy distinto o muy diferente al tipo de tratamientos que estás probando. Así que, como te digo, muy atento, muy pendiente de todo lo que vamos a ir compartiendo, y si te surge alguna pregunta, pues oye, te agradecería que me la dejes por aquí abajo por el chat, donde pone añade un comentario. Todo en general, porque tomaba medicamentos, me los estoy bajando y es hacer ejercicio y me motivo y mi cuerpo reacciona muchísimo mejor. Qué bueno, Agripina, pues oye, me alegro muchísimo por ti de que te hayas dado cuenta de ese punto, que a ver, es complicado, yo lo entiendo y la verdad que es algo delicado, la verdad, las cosas como son, sobre todo porque cuando vamos a los hospitales, cuando vamos al médico, cuando vamos al neurocirujano, al traumatólogo, la mayoría de médicos, no sé si en tu caso, Agripina, por los médicos a los que hayas podido ir en Castellón, en Valencia o en otra parte, pues te habrán hablado de la misma forma. Pero es lo que suele pasar. Los médicos nos dicen que no hagamos ejercicio, que tomemos medicamentos, que hagamos reposo, y es que así el cuerpo es imposible que se recupere. Entonces me alegro de que con los vídeos y consejos que comparto, pues te hayas dado cuenta de que el ejercicio y el movimiento es una parte imprescindible en la recuperación del dolor. Así que antes de empezar con el directo, quiero darte o desvelarte en primicia, esto es la primera vez que lo cuento y en exclusiva te lo voy a comentar porque es algo que te va a ayudar muchísimo, 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 muchísimo en la recuperación de tu dolor y que además, no te voy a negar, que me hace bastante feliz, me pone bastante contento y me alegra mucho el hecho de que mañana día viernes, con casi total probabilidad, salvo que ocurra un problema mayor como que caiga un meteorito aquí en Alicante donde yo vivo, vamos a hacer un directo con una persona muy especial para mí, que es un alumno, un paciente del programa de Espalda sin Dolor, que es chileno, que es camionero y que llevaba bastante tiempo con el dolor, al que poco a poco, gracias a los ejercicios y gracias a todo lo que compartimos dentro del programa, su dolor se le ha reducido a un nivel bastante grande, bastante grande. Y de hecho ya no solo es que haya mejorado su dolor, sino que también ha perdido el miedo a moverse. Ha perdido el miedo a lastimarse, ha perdido el miedo a hacer ejercicio y todo eso le está permitiendo en su día a día poder caminar 1 hora sin dolor, poder manejar el camión, que él trabaja de camionero, y poder trabajar todo el tiempo sentado sin prácticamente ningún problema. De hecho, Jaime, que será la persona con la cual hablaremos mañana, era una persona que no podía estar más de 10-15 minutos sentado en el camión trabajando porque empezaba a sentir un dolor muy fuerte y muy insoportable y que gracias a los ejercicios y a todo lo que hacemos dentro del programa de Espalda sin Dolor, ahora puede incluso manejar por 3 horas seguidas sin dolor, sin encontrarse mal. Así que muy atento al directo que vamos a hacer mañana. Te animo porque ahora en unas horitas voy a compartir unas historias en donde pues te voy a decir la hora a la cual vamos a hacer ese directo. Así que te animo a que te grabes ese directo, que lo apuntes en el calendario, que te guardes un recordatorio, una campanita para no perdértelo, porque va a ser brutal. Literalmente va a ser brutal. Y si estás atento, pues además Jaime te va a develar algunas cositas que te van a ayudar muchísimo con tu dolor. Así que no pierdas la oportunidad. Nos vemos mañana por esa parte. Luego, en cuanto a lo que quería o tenía pendiente para el día de hoy. Vale. Imagínate que partimos de un dolor que puede ser, vamos a poner un caso. Imagínate que partimos de un dolor que es lumbar, que es aquí abajo, en la zona baja de la espalda. Ese dolor puede ser de diferentes tipos. La primera clasificación, el primer tipo de dolor que podemos tener es dolor crónico o dolor agudo. ¿Qué quiere decir dolor crónico y dolor agudo? Dolor agudo quiere decir un dolor que llevas teniendo desde hace menos de 3 meses. Si llevas una semana, unos poquitos días con el dolor, si llevas un par de semanas, 3 semanas, un mes con el dolor, ese dolor se cataloga como dolor agudo, ¿vale? Como dolor agudo. Si llevas menos de 3 meses con dolor, eso se cataloga como dolor agudo. Dolor agudo. Si llevas más de 3 meses con el dolor, eso se cataloga como dolor crónico. Importante. Este es el mensaje seguramente más importante que vas a escuchar en el vídeo de hoy, en el directo de hoy. Es, no porque tu dolor se catalogue como crónico, quiere decir que es para toda la vida, que es irrecuperable y que nunca lo vas a poder solucionar. No, simplemente es una denominación, un nombre que se le ha puesto a un dolor que llevamos más de 3 meses teniendo. Pero el dolor crónico se soluciona, el dolor crónico se mejora, el dolor crónico
se cura, por decirlo de alguna manera. El dolor crónico no es para siempre, ¿vale? Entonces, si tenemos un dolor en la zona lumbar, podemos tener dolor crónico si ese dolor lleva más de 3 meses con nosotros, sobre todo en casos en los que el dolor pues te lleva acompañando 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. Eso se conoce como dolor crónico. Si el dolor es de menos de 3 meses, es dolor agudo, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda o algo que quieras comentarme? Este es el principio de la clasificación que te voy a comentar de por qué tienes el dolor que tienes, ¿vale? Entonces, dolor crónico y dolor agudo aquí debajo. Hasta este punto, ¿tienes alguna duda o algo que quieras comentarme? Déjamelo por aquí debajo por el chat. A ver, nos comenta Maggie. Llevo días con dolor de cabeza, me duele bastante el cuello. ¿Qué ejercicios puedo hacer para descontracturar? Pues escríbeme un mensaje, Maggie, para que no se me olvide. Escríbeme un mensaje privado y me comentas, oye, Fer, enséñame o dime algunos ejercicios que puedo hacer para el cuello y te los comparto. Obviamente aquí es súper importante entender que los ejercicios te van a ayudar seguro, pero algo que obviamente también influye mucho es la parte mental por lo que estás viviendo, Maggie, en los últimos días, en las últimas semanas. Eso es la parte más importante, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, porque yo tampoco quiero decirte que ahora los ejercicios van a ser algo mágico, algo milagroso. Los ejercicios seguro que te van a ayudar mucho, pero la parte mental del estrés, de todo este agobio, de toda esta preocupación que puedas tener, también es importante trabajarla, ¿vale? Crónico. Vale. ¿Y qué duda, Agripina, tienes con crónico? No sé si tienes alguna duda en concreto o todo te queda claro. Hola Andrés, Neula Rosa, Stephanie, también te he visto por aquí, Jeffrey Quesada, Damaso, muy buenas, Illuminari, Parada, Chris, Jesús, John Jairo, Acadez, Maps Lecna, Fabi, muy buenas a todos. A ver, John Huertas, Bani, Arli, Benja, Kravitz, Luis también, bienvenido por aquí. Así que esa sería, como te digo, la primera clasificación, dolor crónico y dolor agudo, ¿vale? A ver, me queda claro porque me esfuerzo en ejercicios, estiramientos y natación y me queda claro siempre que puedo te escucho. Genial, perfecto, Agripina. Pues me alegro mucho y perfecto. Entonces vamos a seguir con la clasificación. Normalmente aquí hay que entender que si tu dolor es agudo, es decir, que si llevas menos de 3 semanas con dolor, muy posiblemente, salvo fuerza mayor, muy posiblemente el dolor va a acabar desapareciendo por sí solo, por sí mismo, simplemente porque el cuerpo se va a autorregenerar. El cuerpo se va a recuperar por sí mismo en el caso de que tengas un dolor de tipo agudo, ¿vale? Si tienes un dolor de tipo agudo de menos de 3 meses, muy posiblemente en los próximos días o en las próximas semanas el dolor va a quitarse sin que tú hagas nada, entre comillas. ¿Hay que mantenerse activos? ¿Hay que hacer algo de ejercicio? Sí, pero seguramente se va a quitar porque el cuerpo se está como autorregenerando por sí solo. Entonces, con este dolor tampoco le vamos a enfocarnos mucho porque desaparece por sí solo. Entonces, el dolor crónico es lo principal, lo más importante y en donde vamos a poner todo el foco de atención. Entonces, si llevas más de 3 meses con dolor, recuerda que tu dolor se cataloga o se nombra como crónico. Crónico no quiere decir para siempre, no quiere decir incurable, no quiere decir que lo vayas a tener el resto de tu vida. Quiere decir que es un dolor de larga evolución. Entonces, llegados a este punto hay diferentes tipos de dolores crónicos. De hecho, creo que me voy a poner por aquí. Hay diferentes tipos de dolor crónico. Si te fijas, estos son como las denominaciones principales. El foco, saludos desde México, muy buenas, bienvenido por aquí. Stephanie, que también te he visto. Vale, entonces tenemos en primer lugar dolor crónico oncológico. ¿Qué quiere decir el dolor crónico oncológico? Dolor crónico, dolor de larga evolución derivado de un cáncer, ¿vale? Dolor de larga evolución derivado de un cáncer. Importante entender que este afecta más o menos a un 3% de las personas con dolor, más o menos, ¿vale? Entonces, puede darse el caso de que haya situaciones de dolor que estén relacionadas con un cáncer a nivel oncológico, pero la mayoría de las ocasiones no te preocupes, calma, tranquilidad, que no por tener dolor tienes un cáncer, ¿vale? Importante recalcarlo para que no te preocupes, para que no te agobies. Es simplemente una clasificación que vamos a hacer en el día de hoy para que entiendas algo que puede desencadenar que aparezca ese dolor, pero ni muchísimo menos, seguro, va a ser la causa de tu dolor, ¿vale? Entonces, tenemos el dolor oncológico, que es el dolor derivado del cáncer, ¿vale? El dolor derivado del cáncer.
Obviamente, aquí hay diferentes tipos de cáncer. Yo no me voy a meter porque no soy especialista en cáncer, pero ya sabemos que hay pues cáncer de pulmones, cáncer de hígado, cáncer de riñones, cáncer de muchísimas cosas. Entonces, esto es otro tema diferente. Y en el caso del que conozcas a alguna persona que tenga dolor y que tenga un cáncer, obviamente hay que ir al oncólogo, que es la persona o el médico especialista en cáncer, ¿vale? Importante, ¿cómo podemos detectar que el dolor que tenemos puede ser oncológico? Pues básicamente a través de diferentes tipos de síntomas. Si tú además del dolor tienes, imagínate, una pérdida de peso excesiva, imagínate que en el último mes has perdido 40 kilos. Has perdido 40 kilos sin tú haber hecho una dieta, sin tú haber cambiado la alimentación, sin tú haber hecho nada en concreto para bajar de peso. Ese puede ser uno de los desencadenantes, uno de los síntomas que nos pueden averiguar o llegar a detectar que puede haber algo por dentro. En segundo lugar, mareos. No me refiero, Maggie, a lo que te ha ocurrido estos últimos días, sino mareos de manera continuada, sin razón o sin causa aparente. Si es por tema de estrés, es lógico que puedas estar mareado o mareada, pero marearte, por así decirlo, de manera repetitiva, sin estrés, sin ningún golpe que te haya dado en la cabeza, sin algo que haya podido desencadenar esos mareos, es un segundo síntoma que puede ser desencadenante de, en este caso, un proceso de oncología, un proceso de cáncer, ¿vale? Entonces, como digo, dolor de tipo oncológico que afecta más o menos a un 3% de las personas con dolor. No suele ser lo habitual, así que por favor no te preocupes si no tienes estos síntomas, porque es un porcentaje, como te digo, irrisorio. Luego, dolor lumbar de tipo infeccioso. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínate que hemos pillado el COVID, que hemos pillado la gripe española, que hemos pillado la malaria, que hemos pillado, ¿qué más? El dengue, que hemos pillado algún tipo de virus, algún tipo de bacteria. Pues eso puede originar una infección que da lugar, en algunas circunstancias, a dolor en la zona lumbar, ¿vale? O imagínate que has comido comida que estaba en mal estado y un virus se te ha metido en el cuerpo por esa comida que estaba en mal estado. ¿Eso te puede originar, te puede causar que tú tengas el dolor? Sí. Sobre todo, normalmente, esto puede afectar si es agudo, es decir, si llevas menos de 3 meses con el dolor, o en algunos casos se puede como extender un poquito más en el tiempo. Pero para que sepas que si tú tienes un dolor de origen infeccioso, es decir, si tú has pillado un virus, una bacteria, y por esa razón tienes el dolor, hacer ejercicio no te va a ayudar a quitarte el dolor, ¿vale? Por eso comentaba anteriormente, y se lo decía a Maggie, que lo primero es averiguar cuáles pueden ser los desencadenantes de tu dolor, porque imagínate que a ti te duele la zona lumbar, la zona baja de la espalda, el glúteo, la pierna, porque tienes un virus, porque tienes una infección. ¿De qué te va a servir que hagas ejercicio? Pues posiblemente de nada. El dolor va a seguir estando ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues ir al médico, al profesional adecuado, para que te ayude a matar el virus, a matar la bacteria. Una vez se muera el virus o la bacteria, el dolor casi seguro que va a desaparecer. Pero es importante entender si tú tienes una infección. ¿Cómo se puede averiguar si tienes una infección? Pues por el tipo de síntomas. Es decir, si tú además del dolor tienes, imagínate, dolor en el estómago de manera continua, tienes por ejemplo fiebre, tienes por ejemplo mareos, tienes por ejemplo incluso calambres, tienes diferentes tipos de síntomas, además del dolor, eso nos puede dar información de que puedas tener por aquí una infección o un virus, si vomitas, si tienes algún otro tipo de síntoma más allá del dolor. Entonces, hasta este punto, los dos primeros tipos de originarios del dolor ¿te quedan claro? ¿Las dos primeras razones por las cuales puede aparecer el dolor te quedan claras? ¿O tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que no te haya quedado del todo claro? Por favor, si tienes alguna duda, pregunta, que yo estoy aquí para poder ayudarte. Pero tenemos que saber, como te decía, si el dolor viene de aquí, si el dolor viene de aquí o si el dolor viene de otra razón completamente diferente. Entonces, en cuanto al dolor de origen infeccioso, más o menos parecido al cáncer, por no decir idéntico, más o menos afecta a un 3% de las personas con dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas que tienen dolor en la zona lumbar, dolor en las piernas, 3 personas con una probabilidad relativamente alta van a tener una infección, por ejemplo, o pueden tener incluso un cáncer, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. No es habitual, no es lo normal, no es lo que suele pasar, pero hay que tener la información metida en la cabeza, ¿vale? Entonces, tenemos
dolor oncológico, dolor infeccioso, luego tenemos dolor lumbar crónico, que es un poco mi área de especialidad, lo que yo suelo ayudar a las personas. No obstante, vamos a saltarnos primero el dolor lumbar crónico y el dolor neuropático y nos vamos a ir al siguiente tipo de dolor, que es: a mí me duele la espalda, a mí me duele la zona lumbar después de una cirugía. Es decir, no me he recuperado del dolor, me operé de una hernia discal L4, L5, L5S1 hace unos meses o hace unos años y he quedado con el dolor. Es decir, el dolor no ha desaparecido. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que entender que puede deberse a diferentes circunstancias. ¿Qué circunstancias? Pues o que la operación haya salido mal, es decir, que no te hayan hecho la operación de una buena manera, o que directamente la operación no se haya centrado o no haya solucionado la razón por la que a ti te duele. Entonces, es normal que si tú te has operado y la razón por la que te dolía no era aquello que has solucionado la operación, que el dolor siga ahí. Imagínate que tú piensas que tienes un dolor por tener un dolor en la espalda baja porque tienes una hernia discal en una resonancia magnética. Imagínate que tu dolor realmente no venía por la hernia discal y venía por una infección. ¿Qué crees que va a pasar? Pues que te vas a operar, te vas a quitar la hernia y vas a seguir con el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor no era causado por la hernia discal, era causado por una infección. Entonces, ¿qué sentido tiene operarte o ir a una cirugía si esa no es la causante o desencadenante del dolor? Pues que seguramente después de la operación vas a seguir teniendo el dolor. Entonces, puede darse el caso que después de la cirugía sigamos teniendo dolor por diferentes razones. O bien porque la operación no ha salido bien, o bien porque la operación no era la solución al dolor que nosotros teníamos, ¿vale? Entonces, ese sería otro punto. Y luego aquí, otro punto bastante importante es el dolor de origen traumático. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate, vamos a poner un caso sencillo de entender. Imagínate que tú pues has estado jugando con tus hijos, has estado haciendo algún tipo de deporte y te has caído. Te has golpeado, por ejemplo, con el coxis, con el sacro, con la parte baja de la espalda, te has golpeado en la cadera contra el suelo y te has hecho una fractura vertebral. ¿Qué quiere decir esto? Que se te ha roto un hueso de la espalda, por decirlo de alguna manera. Ese traumatismo, ese golpe, puede generar dolor. Puede generar dolor, sobre todo si esto se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿se puede tratar un dolor de origen traumático de la misma forma que se trata un dolor de tipo muscular? No, obviamente no. Entonces, por esa misma razón te comento si tu dolor es de origen traumático, de origen por un golpe, ¿por qué te vas a poner a hacer ejercicios al tuntún de cualquier forma, de cualquier manera, para el dolor? Si a lo mejor eso no es lo que te está causando el dolor. ¿Me explico? Hasta aquí claro todo lo que estamos comentando. Como digo, entender todo esto es fundamentalmente importante. Fundamentalmente importante. Entonces tenemos el de la postcirugía, después de haberte operado tienes ese dolor, o después de haber tenido un golpe, haber tenido un accidente, haber tenido un traumatismo, por ejemplo, en un coche, por un accidente con tu carro, por un accidente con tu vehículo, aparece ese dolor. Y luego tenemos el dolor visceral. ¿Qué quiere decir dolor visceral? Pues como su nombre indica, viene de las vísceras, viene de algún problema que podamos tener en algún órgano, ¿vale? Aquí podemos hablar de enfermedades, por ejemplo, tipo, ¿cómo se dice? Tipo hígado graso, ¿vale? Hígado graso, que es básicamente un mal funcionamiento del hígado que puede provocar diferentes síntomas en tu espalda, como puede ser dolor lumbar, ¿vale? Entonces, básicamente esto está relacionado con algún problema que pueda haber en algún órgano, ya sea pues en el hígado, ya sea en los riñones, ya sea en algún órgano que pueda estar por la zona baja de la espalda, normalmente por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, origen visceral, obviamente el dolor de origen visceral se tiene que tratar con el médico especializado en el tipo de órgano que puede estar dañado. Si en este caso el problema viene, por ejemplo, de los riñones, por poner un caso en particular, pues tienes que ir al médico que esté especializado en riñones, que obviamente ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero tienes que ir a este médico en concreto que es la persona que seguramente más te puede ayudar. Entonces tenemos dolor oncológico, dolor derivado del cáncer, dolor infeccioso, un virus, una bacteria, coronavirus, gripe española, dengue,
¿qué más? Malaria, diferentes tipos de virus, bacterias que pueden provocar esa infección, ¿vale? O que has comido comida en mal estado y has tenido una salmonelosis, o has tenido una, ¿cómo se llama? Sí, has tenido algún virus simplemente por haber comido comida que ya estaba caducada, por decirlo de esa manera. Entonces, eso también puede ser origen del dolor. Luego tenemos un dolor por una cirugía mal hecha, que suele darse con bastante frecuencia. Tenemos un dolor, muchas gracias Francisco, que se me había ido el nombre completamente, muchas gracias. El nefrólogo, que es la persona encargada en todo el tema de los riñones, ¿vale? Entonces, si tienes un dolor debido a un tema visceral relacionado con los riñones, pues tienes que ir al nefrólogo, como es, yo creo, bastante obvio. Si tienes un dolor derivado de un cáncer, yo te aconsejo, obviamente, que vayas al oncólogo. Y aquí estamos hablando también no solo del origen del dolor, sino el tipo de profesional al que tú tienes que ir. Si tienes un dolor de tipo oncológico, tienes que ir al oncólogo, ¿vale? Al oncólogo. Si tienes un dolor de tipo infeccioso, seguramente tengas que ir primero al médico general, al médico de familia, y después de eso te tiene que derivar al médico que esté especializado en todo tema de infecciones. Que ahora mismo tampoco recuerdo la verdad cuál era, porque no es el alergólogo. No recuerdo cuál era exactamente el médico que pues estaba relacionado con las infecciones. Luego, si tienes un problema a nivel visceral, ¿a quién tienes que acudir? Pues en función de el órgano que no esté funcionando bien, por ejemplo los riñones, tendrás que ir al nefrólogo, ¿vale? Luego, si has tenido un traumatismo, es decir, si has tenido un golpe, un accidente, una caída por las escaleras, un golpe con el coche, etcétera, etcétera, ¿a quién tienes que ir con ese traumatismo? Al traumatólogo, obviamente, al traumatólogo. Si la cirugía no ha salido bien, pues lo primero y más importante es que vayas al neurocirujano que te ha operado para ver qué es lo que ha ocurrido. Si te ha puesto mal, pues en este caso la anestesia, si te ha puesto mal en el caso de que te hayan puesto tornillos en tu espalda, qué es lo que ha podido fallar, tienes que ir al neurocirujano. ¿De acuerdo? Neurocirujano, traumatólogo, nefrólogo en el caso de que sean los riñones, médico especialista en infecciones, oncólogo. Y ya vamos a hablar, por último, del punto más importante y el que seguramente te afecta a ti en concreto y el que afecta a más del 90% de las personas con dolor, que es el dolor lumbar de tipo crónico no específico y el dolor neuropático. El neuropático, normalmente a rasgo general, para que lo tengas en cuenta, el dolor neuropático es lo que se conoce como dolor de ciática, ¿vale? Ciática, síndrome piramidal, falsa ciática. Aquí se mete el dolor neuropático y lo que te puede haber diagnosticado el médico de sacroileitis, trocanteritis, pues dolor en la cadera, lumbalgia, lumbago, todo eso es dolor lumbar crónico, normalmente no específico. Así que, primer punto, ¿a qué profesional hemos de ir si tenemos un dolor de ciática neuropático o tenemos un dolor lumbar crónico? En primer lugar, o fisioterapeuta especializado en el dolor que nosotros tenemos o entrenador especializado en el dolor que nosotros tenemos. No tenemos que ir ni al traumatólogo, ni al neurocirujano, ni al oncólogo, ni a otro tipo de médico diferente. La persona que más nos va a ayudar si tenemos un dolor de tipo neuropático, ciática o un dolor de tipo lumbar crónico, sacroileitis, trocanteritis, lumbago, lumbalgia, sin lugar a dudas es el fisioterapeuta o el entrenador especializado en ese tipo de dolor. Entonces, el neuropático. Vamos a poner el neuropático. Lo que se conoce comúnmente como ciática. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente esta cosita amarilla que tenemos por aquí, que es un nervio de la espalda, se daña, se inflama, por decirlo de alguna manera. Debido a ese daño se provoca una alteración del nervio. ¿Qué origina una alteración del nervio en el dolor de tipo neuropático? Pues diferentes síntomas. Por ejemplo, adormecimiento de las piernas, por ejemplo, dolor irradiado desde la zona lumbar hasta toda la pierna. Esto puede afectarte tanto a la pierna izquierda como a la pierna derecha. Por ejemplo, otro tipo de síntomas pueden ser el ardor, la quemazón, los calambres, la anestesia o el adormecimiento de las piernas o de la planta del pie. Cuando sucede eso, de manera general, estamos hablando de un dolor de tipo neuropático, es decir, un dolor de la ciática, como comúnmente se le suele llamar, ¿vale? Dolor de ciática, como comúnmente se le suele llamar, síndrome piramidal, falsa ciática. Entonces,
como te decía, ¿cuál es el profesional al que yo tengo que acudir y contratar para que me ayude con este problema? Fisioterapeuta o entrenador especializado en dolor neuropático, que hay muchos y te pueden ayudar bastante, la verdad. Entonces, este dolor de origen neuropático, ¿cuánto tiempo suele tardar en recuperarse? Normalmente, desde mi experiencia, más o menos entre 6 meses y 1 año haciendo el tratamiento adecuado al problema que tú tienes. Entre 6 meses y 1 año para que ese dolor neuropático se pueda ir regenerando o se pueda ir solucionando. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro o tienes alguna pregunta? Fisioterapia, bollo, porque trabajo con personas mayores en un geriátrico. No sé a qué te refieres, Agripina, con fisioterapia, bollo, porque trabajo con personas mayores en un geriátrico. Dolor lumbar crónico neuropático, ese soy yo. Una cosa es el dolor lumbar crónico y otra cosa es el neuropático. Son dos dolores diferentes, se podría decir. Hago deporte y ejercicio igual. ¿Puede estar conectado con la fascitis plantar? Que creo que sí. Si te refieres a si el dolor lumbar crónico o el neuropático viene de la fascitis plantar, no. Son dos cosas completamente diferentes. La fascitis plantar es una lesión, por decirlo de alguna manera, en la fascia de aquí debajo del pie y el dolor neuropático es un problema del nervio como tal. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo que el problema o la lesión esté en el nervio a que el problema esté en la fascia, que es, por así decirlo, el envoltorio de la planta del pie. Es como si tú vas al supermercado a comprar, imagínate, una fruta, vas a comprar un plátano y el envoltorio, la cáscara de ese plátano, lo que recubre al plátano en sí mismo, eso sería la fascia, ¿vale? Para que más o menos se entienda. O bueno, sí, o mira, te lo voy a poner con este ejemplo. Imagínate que este bolígrafo es el pie. Entonces, este tapón es la fascia de la planta del pie, que es lo que recubre, lo que rodea y tapa lo que hay por dentro, ¿vale? Si yo saco el boli, si yo saco la fascia, aquí se ve la punta del boli. Si yo tapo el boli con la tapa, se oculta. Eso sería la fascia. Y la fascitis plantar es básicamente una inflamación que se produce en este recubrimiento, en esta fascia plantar. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el dolor neuropático. ¿Puede darse el caso de que tengas fascitis plantar y dolor neuropático? Sí. ¿Son lo mismo? Rotundamente no. ¿Vale? Sí, siento hormigueo y corriente en la planta del pie. Pues eso normalmente suele ser síntoma de dolor más de tipo neuropático. Para que nos entendamos, dolor relacionado con el nervio. Y luego, otro punto súper importante, que es al final pues mi área de especialidad y de la manera en la que ayudamos principalmente a los alumnos del programa de Espalda sin Dolor, es tanto dolor neuropático como dolor lumbar crónico. ¿Qué quiere decir dolor lumbar crónico? Básicamente, un dolor que tienes en la espalda baja, que tienes en la zona lumbar, que llevas más de 3 meses con ese dolor y normalmente suele ser un dolor que no está relacionado prácticamente nada con el diagnóstico médico que tú tienes. Es decir, que si tú tienes un dolor lumbar de más de 3 meses, con mucha probabilidad, y más si llevas varios años con él, con mucha probabilidad, tu dolor no viene ni por una hernia, ni por una artrosis, ni por una protusión, ni por una discopatía, ni por absolutamente nada que pueda aparecer dentro de una resonancia magnética, dentro de una radiografía, rayos X, electromiografía, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta misma razón, siempre suelo decir que de nada sirve si llevas con un dolor lumbar 3 años, de nada sirve que te hagas una resonancia magnética, porque lo que aparezca en tu espalda en la resonancia magnética no es la causante de tu dolor. ¿Qué es lo que causa un dolor lumbar crónico o hace que un dolor lumbar se cronifique o se mantenga a lo largo del tiempo? Varias cosas, que es justamente lo que vamos a comentar ahora. Y te lo comento porque es lo que veo a diario en todos y cada uno de mis pacientes y clientes a los que ayudo gracias al programa de Espalda sin Dolor. Porque todos ellos tienen dolor o bien de tipo neuropático o bien dolor lumbar de origen dolor lumbar crónico, como se le suele decir. Entonces, ¿cuáles son los factores que provocan que tú tengas el dolor lumbar ya muchísimo tiempo? Primer punto, reposo. Reposo. La falta de ejercicio físico mantiene el dolor a lo largo del tiempo. Las personas que se mueven, que hacen ejercicio, que se mantienen activas, son personas que se recuperan del dolor. El dolor lumbar crónico tiene un firme desencadenante en el sedentarismo y el reposo. El reposo y el sedentarismo, como siempre digo, son
uno de los mayores enemigos en la recuperación de tu dolor. Si haces eso, pues obviamente el dolor se va a mantener a lo largo del tiempo. El segundo punto, estrés y ansiedad. Imagínate, tienes dolor lumbar desde hace ya pues 1 año, 2 años, 3 años y es un dolor constante, es un dolor insoportable, es un dolor que te limita para jugar con tus hijos, para levantarte por las mañanas de la cama porque te levantas con ese dolor ya constantemente. Un dolor que ya no solo te afecta en la parte física, sino que psicológicamente pues estás de mal humor, estás cabreado, estás frustrado por ese dolor, estás deprimido, estás sin ganas de hacer nada, te levantas por la mañana agotado porque tienes ese dolor y ya sabes que no vas a poder hacer las cosas que a ti tanto te gustan por culpa de ese dolor, todo eso genera un clima de estrés, de ansiedad, de preocupación, de agobio a nivel mental, a nivel psicológico. ¿En qué se traduce todo eso? Que todo ese estrés, toda esa ansiedad, toda esa preocupación te inflama aquí arriba, te inflama la cabeza, te inflama el sistema nervioso. ¿Y en qué se traduce que toda esta parte esté inflamada? En que el dolor se va a mantener a lo largo del tiempo. Si tu sistema nervioso, si tu cabeza está inflamada por culpa del estrés, de la ansiedad, de la preocupación, del miedo a lastimarte, del miedo a hacerte daño, ¿qué crees que va a pasar? Pues obviamente que el dolor se va a mantener a lo largo del tiempo. Entonces, por este mismo punto, siempre comento que si tu tipo de dolor es un dolor de tipo neuropático o es un dolor lumbar crónico, no tiene ningún tipo de sentido que te hagas masajes, que tomes medicamentos, que hagas acupuntura, que hagas quiropraxia, que te pongas ventosas, ozonoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es, en primer lugar, trabajar toda esa amalgama de emociones que puedas tener aquí arriba. Preocupación, estrés, ansiedad, agobio, miedo a no poder volver a hacer deporte como lo hacía antes, miedo a quedarme en una silla de ruedas, miedo a operarme y que la operación salga mal, miedo a no poder volver a jugar con mis hijos, miedo a cargar peso o a hacer algún movimiento brusco y que me vuelva a aparecer ese dolor. Todos esos miedos, todas esas preocupaciones, todos esos agobios son sin lugar a dudas claves desencadenantes del dolor lumbar crónico. Y aquí, y ya para finalizar, hay un punto súper interesante que también se suele relacionar bastante con el dolor crónico de este tipo y es la fibromialgia. La fibromialgia es un tipo de dolor crónico que afecta no solo a la zona lumbar o no solo normalmente duele la zona lumbar, sino que te duele todas las partes del cuerpo. Te duelen las muñecas, te duele pues por aquí arriba la zona de las cervicales, te duelen las costillas, te duelen las piernas, te duelen los glúteos, te duele absolutamente todo, te duele el estómago incluso. Está bastante relacionado con el dolor lumbar crónico porque uno de los desencadenantes de la fibromialgia, adivina cuál es. Que justo lo hemos comentado hace un par de minutitos. Adivina cuál es uno de los desencadenantes principales de la fibromialgia. De hecho, te lo quiero preguntar. No sé si en alguna ocasión conoces, has escuchado a alguna persona que tenga fibromialgia o sabes más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de fibromialgia. ¿Cuál crees que es el desencadenante principal por el que se produce la fibromialgia? Si me lo puedes poner por aquí debajo en los comentarios, pues te lo agradecería para así saber si más o menos sabes por dónde van los tiros o si no tienes mucha información en esta parte. Me queda muy claro, gracias. De nada, Francisco. Gracias a ti por preguntar. Justi, muy buenas, Justi. Vlad, José también se ha conectado. Raki Luna, Santiago, muy buenas a todos. Romy, José, Edinson, Leonardo. Vale, fenomenal. Pues básicamente, uno de los factores principales desencadenantes de la fibromialgia es exactamente lo que hemos comentado con el dolor lumbar crónico. Es la inflamación de aquí arriba, la inflamación de la cabeza, la inflamación del sistema nervioso central. ¿Por qué se inflama la cabeza? Estrés, agobio, preocupaciones, ansiedad, todo eso crea un clima de, como decimos, inflamación de la cabeza. ¿Y esa inflamación de la cabeza en qué se traduce? Pues en diferentes tipos de síntomas, diferentes tipos de problemas. Uno de ellos es la fibromialgia, ¿vale? Así que no sé si en tu caso habrás escuchado hablar sobre ello, sabes algo que esté relacionado con este tema. El estrés, nos comenta Francisco. El estrés, muy bien. Buenas, estrés, la verdad no lo sé, totalmente. Estáis todos en lo cierto. El estrés es el factor principal desencadenante del dolor lumbar crónico, de la lumbalgia crónica, del lumbago crónico y
Vale. Y también de la fibromialgia. El estrés es el factor clave principal en este tipo de dolores y en este tipo de lesiones o enfermedades, como quieras llamarlo. Entonces, por eso siempre digo que de nada sirve ir al médico, que de nada sirve hacerte una resonancia magnética de lo que aparece en tu espalda, si el principal problema está aquí arriba. Es decir, si esas preocupaciones, ese estrés, esa ansiedad, ese agobio, ese miedo a hacerte daño, no las vamos superando, da igual lo que aparezca aquí en la espalda, da absolutamente igual. Por eso, cada vez que veo a una persona que se ha hecho 10 resonancias magnéticas en el mismo año, me preocupa, porque es una persona que nunca se va a poder recuperar del dolor, porque estamos poniendo el foco de atención en la espalda cuando hay otra cosa mucho más importante que está provocando esta fibromialgia, este dolor lumbar crónico, esta neuropatía o este dolor neuropático, que es la inflamación debida al estrés, a la preocupación, al agobio, etcétera, etcétera. Importante recalcar, esto no quiere decir que el dolor sea psicológico, que el dolor te lo estés inventando, que el dolor no sea real. No tiene absolutamente nada que ver. Simplemente quiere decir que lo que pasa por aquí arriba en tu cabeza, tu forma de pensar, el estrés, la ansiedad, el agobio, las preocupaciones, los pensamientos negativos, el pesimismo, los pensamientos destructivos, el catastrofismo, todo eso influye sobremanera en el dolor que tú tienes. Así que, ¿por qué diantres seguir haciendo resonancias magnéticas que la única información que te van a dar es sobre lo que tienes aquí en tu espalda, si gran parte de la solución está en trabajar cómo funciona tu cabeza, la forma de pensar de tu cabeza, la forma de afrontar el dolor de tu cabeza? Esa es la clave fundamental por la que los alumnos y pacientes del programa de Espalda sin Dolor se recuperan del dolor, porque trabajamos muchísimo la parte de la cabeza, porque trabajamos mucho la mente. ¿Y qué crees que pasa si trabajas la mente? Pues que el dolor desaparece. Esa es la clave de todo. Así que espero que te haya gustado este directo. De nuevo, recalcarlo, lo dejaré resubido en mi canal de YouTube porque es tan importante, de verdad es tan importante conocer toda esta información y las razones o los motivos por los cuales tú puedes tener el dolor, que es que no te imaginas la cantidad de personas que he visto haciendo tratamientos, por ejemplo, para el dolor neuropático cuando ellos tenían un dolor de tipo traumático. No te imaginas la cantidad de personas que he visto tomando medicamentos oncológicos cuando tenían un dolor de tipo lumbar crónico. No te imaginas la cantidad de personas que he visto que habían tenido una cirugía porque los tornillos no estaban mal puestos y estaban pensando en hacer ejercicio. Que es que esa no es la solución, que la solución está en ver qué lesión, qué problema, por qué se produce tu dolor y a partir de ahí ver qué es lo que tú tienes que hacer con ese dolor. Porque si tu dolor es de tipo infeccioso, como hemos comentado antes, ¿qué sentido tiene hacer ejercicio? Si tu dolor viene porque tienes un virus o una bacteria, ¿para qué narices te vas a poner a hacer ejercicio al tuntún? Tú lo que necesitas es un medicamento que te ayude a matar el virus, a matar la bacteria y a partir de ahí seguramente desaparezca el dolor. Entonces, de nuevo, espero que te haya quedado claro. Si te surge alguna pregunta, me la puedes comentar, que yo, como siempre, encantado de poder echarte una mano. Y de nuevo, lo voy a dejar en mi canal de YouTube, que me llamo Fergallar _ exactamente igual, por si en algún momento quieres volver a echarle un vistazo, quieres revisarlo, porque si conoces esta información y sabes las distintas categorías o las distintas denominaciones del dolor, va a ser mucho más sencillo para ti recuperarte o sanarte de ese dolor. Muchas gracias por tu directo, saludos desde Coquimbo, norte de Chile. Pues muchas gracias, Francisco, a ti por tus buenas palabras y por estar durante todo el directo. Espero que te haya quedado claro toda la información que hemos compartido. Y aquí ya, para resumir, de nuevo, importante, como hemos comentado al principio, si tenemos dolor lumbar, dolor en la cadera, dolor en las piernas, dolor en el sacro, dolor en el coxis, dolor en pues diferentes partes del cuerpo, dolor en ya sea en la cervical, ya sea dolor aquí debajo en la espalda baja, ya sea dolor en el sacro, que es esta cosa naranja que tenemos por aquí, ya sea dolor en la pelvis, en la cadera, ya sea dolor en la pierna. Independientemente del dolor que tú tengas, hay dos categorías de dolor: dolor agudo y dolor crónico. Dolor agudo, menos de 3 meses, normalmente relacionado porque se ha inflamado un poco alguna zona de tu cuerpo y te duele. Normalmente el dolor agudo desaparece por sí mismo al cabo de unos días o de unas semanas y el dolor crónico es ese dolor que se mantiene por más de 3 meses. Mensaje final:
Dolor crónico no es para siempre. Dolor crónico no quiere decir que sea incurable. Dolor crónico quiere decir que es un dolor de larga evolución. Pero es un dolor que con el tratamiento adecuado y con el especialista o con el profesional adecuado y competente se soluciona, se revierte, se cura, se sana, como quieras llamarlo, ¿vale? Así que muchas gracias a todos los que os habéis conectado por aquí. Bruno, saludo desde México. Pues gracias, Bruno, por conectarte. Raquiluna también. Muchas gracias. Así que nada, que pasen muy buena tarde. Espero que te haya servido todo lo que hemos ido compartiendo. Y si te surge alguna duda, pues me puedes escribir por aquí, que yo encantado de poder echarte una mano. Nos vemos en el próximo. Adiós.